no ha abierto la boca porque quiero que me cuente básicamente de las dos cosas fuertes que han pasado con Cristina. Usted que es un gran conocedor de Cristina y de todo lo que ocurre en el sur. Las dos cuestiones. Lo primero es este sobreseimiento vergonzoso, del cual yo ahora voy a hacer mi columna editorial. Y lo segundo, la carta de lo que va a hablar en un ratito Débora Plager. Bueno, el sobreseimiento, vos lo decías recién cuando empezó el programa, Alfredo, yo lo he venido planteando. Esto que le resumía a los argentinos, o hay Cristina o hay Argentina, claro. Parece una dicotomía, una diada tremenda, pero es lo que pasa. Es decir, está claro que si le va bien a Cristina, le va mal a los argentinos. ¿Y dónde pasa eso? Y bueno, en Venezuela, si le va bien a Maduro, le va mal a los venezolanos, claro. En Nicaragua, en ¿sí? Santa Cruz. En Santa Cruz, en Cuba, en Formosa. Es decir, si le va bien a Infran, claro. Le va mal a los formoseños. En todos los países democráticos y civilizados del mundo, cuando le va bien a los gobiernos, les va bien a los ciudadanos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el plan de Cristina, que yo me he cansado de decirlo como disco rayado, hace 2 días lo hablaba con Gonzalo Sánchez. Sí. Gonzalo me conoce casi hace 20 años cuando vivía en Calafate. Sí. Me dice, estamos discutiendo las cosas por las cuales te íbamos a entrevistar hace 15, 16 y 17 años, que Cristina facturaba en los hoteles con la guía telefónica, es decir, a nombre de Juan de los Palotes, claro. Que eso era todo una cáscara. Hoteles construidos sobre los terrenos fiscales, porque arranca por ahí la cosa. No nos podemos quedar en lo de los hoteles. Claro, y 6 pesos el metro cuadrado. Sin terrenos fiscales no hay hoteles, sin hoteles no hay lavado, no hay retorno, no hay asociación ilícita. Pero además, seamos sinceros, yo lo he escrito, lo he denunciado en la justicia, esa corrupción es la corrupción en blanco. Claro. Es lo que han hecho para justificar algún ingreso, claro. Porque no tenían bienes, son los dueños hoy. Cristina tiene más plata que el Banco Central, esta es la realidad de la Argentina, pero que hay que decirlo así, seguro. Porque hay que hablar claro desde la política. Entonces, yo dije a principio de año, Menem tiene que ser el último político que se escapa de la justicia. Claro. No puede haber una Cristina impune, porque el destino de Cristina es la cárcel o el exilio. Si Juntos por el Cambio hubiese ganado, hoy Cristina estaría presa. Pero además podría estar presa por otra situación. Por eso que la política tiene que dar una respuesta. Por ejemplo, si hubiésemos sancionado la ley de ficha limpia. Claro. ¿Y por qué? Y porque no podría haber sido candidata. Claro. ¿Sí? O no puede volver a ser en el 23, que es lo que se juega. Entonces, ¿qué pasa en la Argentina? Y ahora voy 2 palabras a la carta. Nosotros somos una nación, pero no somos una república. ¿Por qué? Porque no hay división de poderes, porque todas las decisiones las toma una persona, porque el Parlamento no funciona, ha delegado en otro, ¿sí? Que es Cristina, la capacidad de pensar y de resolver, y porque estamos sucios y con el agua lejos. Eso es lo que nos pasa a los argentinos. Seguro. Y la política tiene que dar una respuesta. La carta de Cristina, yo la conozco a Cristina, lo que está diciendo con la carta es... yo Alberto no lo necesito más, esto que yo te decía, desde que ganó la elección no lo necesita más. Y después del 10 de diciembre, mucho menos lo necesita. Ya puede prescindir de él. Este es el dramatismo de la Argentina. Pero antes Alberto tiene que hacer una cosa, y esto es lo que le dice Cristina cuando vos manejás la lapicera y demás. Tiene que hacer el ajuste y tiene que cerrar el acuerdo con el fondo. Que Cristina quiere que lo cierre, pero ella quiere jugar a que no. Y le va a decir a su núcleo duro de la sociedad argentina que hubo que hacer el acuerdo porque lo exigió el fondo por los desastres que hizo Macri. Claro. Ese es el razonamiento. Sí, el corazón de la carta lo para dice. Decirlo, bueno, entonces Cristina necesita eso. Una vez que ocurra eso, va a recuperar la centralidad política, ahí no hay ninguna despedida, ni ningún alejarse, y volvemos a la misma situación en la cual nos encontramos, con ese dramatismo. Las causas de corrupción están súper probadas. El mundo no entiende lo que pasa en la Argentina. Un país parado por la agenda de una persona que se quiere llevar puesto el país y que solo es comparable desde el terrorismo, no desde la política, con lo que hizo Pablo Escobar Gaviria en Colombia, que hizo terrorismo y sembró un caos y tuvo en vilo a un país para que cayeran las extradiciones y demás. Cristina, el dramatismo de la Argentina es que lo está haciendo desde la política,
Por eso, mire, se habla mucho de la libertad hoy en día. Sí. Está de moda hablar de la libertad. Sí. Le decía a Gonzalo Sánchez, en mi libro El pingüino emperador, cuando ganaron los Kirchner, yo decía que íbamos a una tragedia griega y que los argentinos íbamos a tener que volver a luchar por la libertad. En eso andamos todavía, ¿seguro? Porque esa tarea no ha terminado. Eso es lo que nos está ocurriendo y desde la política tenemos que ser claros. ¿Qué tiene que hacer Juntos por el Cambio? No tenemos que entrar en una guerra de vanidades, claro, de veleidades, ¿sí?, de marquesina, de egos, que nos haga perder el norte. Eso no nos puede pasar, ¿sí? Los liderazgos se van a tener que definir en interna, pero nosotros tenemos que salvar y rescatar el país. Hay estados de sospecha o estados de desconfianza que debemos disipar y tenemos que ser muy claros en este programa de rescate de la Argentina. En el 23, Alfredo, nos jugamos la última oportunidad del país. Diputado, doctora, justo fíjese lo que nuestro compañero Gustavo Ibarra está publicando en estos momentos en La Nación, va en línea con lo que ambos decían. Dice Gustavo Ibarra, un conocedor profundo del Congreso de la Nación y de la política: el kirchnerismo frena el proyecto de hidrocarburos que está impulsando Alberto Fernández. Ahí estamos, esto está ocurriendo ahora, 2027, lo acaban de publicar, ¿no es cierto? El kirchnerismo frena el proyecto de hidrocarburos que impulsó Alberto Fernández, otra de las maneras de ir tomando distancias, como decía el diputado Álvaro de la Madrid, y que después del 10 de diciembre tal vez eso se acelere.